Lo único que positivamente nos enseña la experiencia psicológica es que hay representaciones teístas asociadas con las imágenes de los padres, y la mayoría de las veces, en nuestros pacientes, en forma inconsciente. Si las proyecciones correspondientes no desaparecen frente a la comprensión, tenemos todos los motivos para pensar en la existencia de contenidos emocionales de naturaleza religiosa, pese a la resistencia racionalista que pueda oponernos el paciente. Hasta donde tenemos noticias del hombre, sabemos que éste está siempre y en todas partes bajo el influjo de representaciones dominantes. De quien dice que en su caso no se verifica esto se puede sospechar directamente que ha trocado la forma de fe corriente, que se podía esperar que tuviese, por una variante menos familiar para él y para los otros. En lugar de profesar el teísmo profesa el ateísmo, suplanta en sus preferencias a Dionisos por el más moderno Mitra, y en lugar de buscar el paraíso en el cielo lo busca sobre la tierra. Un hombre sin una representación colectiva dominante sería un fenómeno por completo anormal. Pero esto solo ocurre en la fantasía de los individuos que se engañan sobre sí mismos. No solo se equivocan en lo tocante a la existencia de ideas religiosas sino también, y esto en especial medida, respecto de la intensidad de estas. El arquetipo de las representaciones religiosas tiene, como todo instinto, su energía específica, y el arquetipo no pierde esta energía aunque la conciencia lo ignore. Puesto que se puede aceptar con gran probabilidad que todo hombre posee todas las funciones y cualidades humanas medias, se puede también contar con la existencia en todos los hombres de los factores religiosos normales, o sea de los arquetipos, y evidentemente si hacemos eso no caemos en un engaño. Quien consigue despojarse de una fe religiosa, solo puede hacerlo merced a la circunstancia de que tiene a mano otra, plus a change, plus a reste la mem chose. Nadie se salva de lo que es propio del ser hombre. Las representaciones colectivas tienen fuerza dominante y por ello no es ningún milagro que sean reprimidas con la más intensa resistencia. Cuando están reprimidas no se ocultan tras cualquier fenómeno sin importancia sino tras aquellas representaciones y figuras que ya son problemáticas por otros motivos, y de ese modo elevan y complican la problematicidad de estas. Ante esta oculta ayuda, todo lo que infantilmente se quiere que los padres hagan no todo aquello que se les atribuye es exagerado hasta lo fantástico y por ello se plantea el problema de saber hasta qué punto hay que tomar en serio la fantasía del incesto, a la que tan mala fama acompaña. Tras la pareja de padres o de amantes hay contenidos de alta tensión que no son percibidos por la conciencia y por eso solo pueden hacerse perceptibles por la proyección. Los documentos históricos prueban que esas proyecciones son verdaderos hechos y no meras opiniones tradicionales. Esos documentos muestran que las sicigias son proyectadas en completo antagonismo con la actitud religiosa tradicional, y en forma visionaria y de vivencia. Uno de los casos más instructivos al respecto es el del hermano Niklaus von der Flue, un místico suizo del siglo XV canonizado hace poco, de cuyas visiones tenemos noticias que datan de su misma época. En las visiones que tienen como objeto su iniciación a la obediencia filial debida a Dios, la divinidad aparece de dos maneras, como Padre Real y como Madre Real. Esta representación es lo menos ortodoxa que uno pueda imaginarse, pues en ese entonces ya hacía 1000 años que la Iglesia había separado de la Trinidad el elemento femenino, considerándolo herético. El hermano Klaus era un campesino analfabeto y simple, que seguramente no había recibido otra enseñanza que la aprobada por la Iglesia y desconocía la interpretación gnóstica del Espíritu Santo como Sofía femenina y materna. La llamada visión de la Trinidad de este místico es también un claro ejemplo de la intensidad del contenido proyectado. La situación psicológica de Niklaus es por entero apropiada para tal proyección, pues su representación consciente concuerda tan poco con el contenido inconsciente que éste se pone de manifiesto como una vivencia extraña. De este hecho hay que sacar la conclusión de que Niklaus no estuvo frente a la representación tradicional de Dios sino, muy por lo contrario, frente a una imagen herética, que se hacía patente en forma de visión. Se trataba entonces de una interpretación de naturaleza arquetípica, que reaparecía espontáneamente, sin transmisión. De ese modo se manifestaba el arquetipo de la pareja de dioses, de la sicigia. Un caso muy parecido encontramos en las visiones del peregrinaje del Ame de Guillaume de Diguyeville. Ve a Dios en el cielo supremo como rey sentado en un trono circular y radiante, junto a él está sentada la reina del cielo, en un trono similar de cristal oscuro. Para un monje de la orden cisterciense, a la que caracterizaba un especial rigor, esta visión es profundamente herética. La condición necesaria para la proyección también aquí se cumple. Una pintura impresionante del carácter vivencial de la visión de la sicigia se encuentra en la obra de Edward Maitland.
Se trata de una biografía de Anna Kingsford. Maitland describe allí detalladamente su vivencia de Dios, que consistió en una visión luminosa, similar a la del hermano Klaus. Dice textualmente, era Dios como Señor, que con su dualidad demuestra que Dios es tanto sustancia como fuerza, amor como voluntad, femenino como masculino, madre como padre. Estos pocos ejemplos han de bastar para determinar el carácter vivencia, e independiente de la tradición que tiene la proyección. No se puede evitar la hipótesis de que en lo inconsciente se encuentra pronto un contenido de elevada tensión emocional que en cierto momento llega a ser proyectado. El contenido es el tema de la sicigia, que expresa que con algo masculino siempre se da al mismo tiempo lo correspondiente femenino. La extraordinaria difusión y emocionalidad del tema demuestran que se trata de un hecho fundamental y por ello de importancia práctica, sin que cuente para eso si el psicoterapeuta o psicólogo comprende en qué punto y de qué modo este factor anímico influye sobre su campo especial de trabajo. Evidentemente, los microbios ejercieron su peligrosa acción antes de ser descubiertos. Como hemos señalado más arriba, sería muy natural sospechar que la sicigia es la pareja de padres. La parte femenina, la madre, corresponde al ánima. Pero como de acuerdo con los motivos que antes hemos indicado, la proyección de un objeto impide que éste sea consciente, resultaría necesario admitir que los padres son los más desconocidos de todos los seres humanos. Y junto con esto habría que admitir también la existencia de una imagen que es un reflejo de la pareja de padres, y es diferente de estos, y aún totalmente extraña e incluso inconmensurable, tal como un hombre comparado con un dios. Sería concebible, y como se sabe también ha sido dicho, que la imagen inconsciente no fuera sino esa imagen del padre y la madre adquirida en la primera infancia, sobrevalorada y luego reprimida y a consecuencia de la fantasía incestuosa. En verdad este criterio da por supuesto que esta imagen fue antes consciente, pues de otro modo no podría ser una imagen reprimida. Para ello habría que dar también por supuesto que el acto mismo de la represión moral es inconsciente, pues de lo contrario el acto de represión se conservaría en la conciencia y junto con él se tendría al menos el recuerdo de la reacción moral represor, y partir de ésta se podría conocer también la naturaleza de lo reprimido. Pero no quiero detenerme en estas consideraciones, sino que solo he de destacar que de acuerdo con la opinión general, la imago de los padres no se forma en la época de la prepubertad o en otro momento correspondiente a una conciencia más o menos desarrollada, sino en los estadios primeros de la conciencia, entre las edades de 1 y 4 años, es decir, en un momento en que la conciencia no muestra una verdadera continuidad sino que tiene el carácter de discontinuidad insular. La relación con el yo, imprescindible para una conciencia continua, al comienzo solo existe en parte y por ello, en ese estadio, una gran parte de la vida psíquica transcurre en un estado que solo se puede calificar de relativamente inconsciente. A un adulto, ese estado le haría la impresión de un estado de sonambulismo, de sueño o de sopor. Pero esos estados se caracterizan siempre, como nos lo ha enseñado la observación de los niños pequeños, por una percepción de la realidad llena de fantasía. Las imágenes de la fantasía superan el influjo de los estímulos de los sentidos y los estructuran haciéndolos coincidir con una imagen anímica precedente.